les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, y voy a dar lectura a los versículos del 8 al 11, hermanos. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, a ti encomendamos, Señor, este tiempo de predicación. Padre, me pongo en tus manos. Úsame, y que tu palabra, Señor, caiga como semilla en tierra fértil, Señor, y traiga el efecto por el cual tú la has enviado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 2 llamados a la iglesia en prueba. 2 llamados divinos a la iglesia que está pasando por pruebas. Varones, hermanos casados que me escuchan aquí. Los varones normalmente somos muy malos para poder dar palabras de aliento a nuestras esposas cuando pasan por una situación difícil. ¿Cuántas veces, con muy buena intención, queremos darle alguna palabra de ánimo y el efecto es todo lo contrario, hermanos? Pero aquí, hermanos, en este pasaje está hablando el esposo perfecto. El esposo que cuando habla a su amada siempre tiene palabras precisas y de aliento. Apocalipsis, hermanos, es el cierre de la revelación. El libro de Apocalipsis es el cierre de la revelación especial de Dios para la humanidad. El paralelismo que existe entre el libro de Génesis y Apocalipsis, hermanos, nos hablan justamente de que es el libro que completa la revelación. En Génesis se habla de la creación de los cielos y la tierra. En Apocalipsis se habla de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis se habla de la creación del sol y de los astros. Y aquí en Apocalipsis se nos dice que ya no habrá haber necesidad de sol ni de luna porque Dios va a iluminar la nueva Jerusalén. En Génesis se habla de el inicio del dolor y del sufrimiento humanos, hermanos. Y en Apocalipsis se nos dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, y que Dios mismo enjugará nuestras lágrimas de nuestros ojos. En Génesis se nos habla de la maldición. En Apocalipsis se nos dice que no habrá más maldición. Este es el libro, hermanos, que si bien entra dentro de lo que se conoce como literatura apocalíptica, en la Biblia tenemos diferentes tipos de literatura, hermanos. Hay poesía, hay historia, hay profecía, pero hay una serie de escritos, hermanos, que entran dentro de la literatura apocalíptica. En el Nuevo Testamento pues tenemos este libro de Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento está el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías. Todos estos libros son literatura apocalíptica y tienen características muy específicas, hermanos. Pero aunque Apocalipsis es literatura apocalíptica, tiene un formato epistolar, es decir, tiene un formato de carta. Tiene identificado sus destinatarios originales. Y son 7 iglesias ubicadas en la región de Asia, es decir, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Una zona en donde el apóstol Juan, que para la fecha en que se escribió este libro, pues ya era prácticamente el único apóstol que quedaba vivo,
él estaba atendiendo esta región. Ahí estaba desempeñando su ministerio apostólico. ¿Cuáles eran estas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yo no voy a hacer una exposición de todo el mensaje a la iglesia en Esmirna, sino me voy a enfocar únicamente en el versículo 10, hermanos. Quiero hacer una exposición del versículo 10 de este pasaje, hermanos. Pero cuando el libro de Apocalipsis se escribió por allá de finales del primer siglo, hermanos, eran tiempos de persecución. Eran tiempos donde había persecución en la iglesia. Estaba como emperador romano Domiciano. Y este emperador se le ocurrió la idea de que todos sus súbditos le rindieran adoración. Él se declaró a sí mismo rey de reyes. Y él se declaró a sí mismo el título de hijo de los dioses. Y él empezó a demandar que la gente lo adorara y le rindieran honor como si fuera una deidad. Por supuesto que los cristianos, la iglesia de Cristo, se negó. Y entonces él envió una persecución contra la iglesia, una de las persecuciones más fuertes. Y por ese motivo el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos en calidad de preso, desterrado. Eran tiempos difíciles para la iglesia cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Y aquí en este mensaje a la iglesia en Esmirna, el Señor le está advirtiendo: vas a pasar por tribulación. Dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel y esta tribulación va a durar 10 días. Ahora, ¿qué le dice Jesús a una iglesia que pasa por tribulación? Y hermanos, como mencioné hace un momento, yo creo que si nosotros reflexionamos, nosotros como iglesia, como familias que conformamos esta iglesia, llevamos ya algún tiempo, quizás semanas o meses, pasando por tribulación. Quizá no era la tribulación que estaba o que pasó la iglesia de Esmirna, pero a fin de cuentas estamos pasando por dificultades, por momentos difíciles. ¿Qué le dice Jesús a su amada iglesia cuando pasa por tribulación? Y hay 2 llamamientos aquí, hermanos. El primero, uno está en forma negativa y otro en forma positiva. El primero es: no temas. No temas. Y el segundo es: sé fiel, hermanos. Vamos a ver el primero. No temas. Vuelvo a leer el versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí Jesús le está diciendo a la iglesia: ¿sabes qué? La persecución no creas que va a cesar. De hecho, toda esa persecución que el emperador romano está llevando a cabo contra los cristianos va a llegar a ti, iglesia de Esmirna, y van a ser probados y van a ser echados en la cárcel. Pero te digo algo, dice Jesús: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Y ese es el primer llamado, hermanos. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales no debemos temer como iglesia ante la tribulación? La primera razón es porque el diablo, quien está aquí interviniendo en el caso de esta tribulación, hermanos, no es un ser soberano. El diablo no es soberano. Ahora, identifiquemos un poco y hablemos un poco acerca de la figura de Satanás, hermanos. Los teólogos modernistas o liberales enseñan que el diablo no es un ser real como tal, sino más bien es un símbolo de la maldad en el mundo. Eso es lo que enseñan los teólogos liberales. Dicen, cuando ustedes lean diablo en la Biblia, no piensen que es un ser inteligente, con voluntad o que hace cosas. No. Es un símbolo. Bueno, eso no lo enseña la Biblia. Y eso a lo mejor puede sonar
bastante anacrónico, bastante medieval, como quieran decir, ustedes mencionarlo, pero la palabra de Dios se refiere a Satanás en términos personales. Él es un ser creado. La Biblia se refiere al origen de Satanás, a la creación de Satanás en el Antiguo Testamento como un querubín. Es decir, ese sector de ángeles que están directamente en la presencia de Dios. Era un querubín protector, el cual un día pecó contra Dios. Se ensoberbeció contra Dios y Dios lo echó de su presencia junto con otros ángeles que le habían seguido en su pecado. Ahora bien, Satanás entonces es un ángel. Y al ser un ángel es un ser creado. Y él no posee los atributos divinos de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad y mucho menos aquellas prerrogativas divinas como la soberanía. No debemos pensar que en toda la tribulación que pasamos como cristianos, hermanos, siempre va a estar implicado Satanás. La Biblia habla que en el caso de la tribulación que pasó Job, este personaje a quien Dios permitió que experimentara un sufrimiento agudo, terrible, ahí se declara claramente que hubo participación de Satanás. También la hubo en el caso de la tribulación o la prueba que pasó Pedro y los apóstoles. Y también se hace esta carta, habla justamente de que la iglesia, la tribulación que estaba pasando, que estaba a punto de pasar la iglesia de Esmirna, también estaba implicado Satanás. Pero eso no quiere decir que en toda la tribulación del cristiano esté implicado Satanás. Pero si estuviera implicado, el consuelo que tenemos es que Satanás no va a actuar más allá de lo que el Dios soberano se lo permita. Dios es quien sigue estando en control en medio de la prueba. No importa cuán agudo sea el dolor, no importa cuán fuerte sea el sufrimiento, Dios sigue estando en control de ese sufrimiento de su Hijo, de ese sufrimiento del cristiano. Dios no pierde el control. Satanás nunca logra quitar a Dios del control en medio de la prueba. Aquí está diciendo, aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados. Y luego dice, y tendréis tribulación. Esta palabra tribulación es la palabra que se usa cuando se colocaba el trigo ahí en el mortero y era trillado por unas piedras. Y cuando se es trillado, y justamente eso es lo que pasa, sucede en la tribulación. Uno es molido y ya no sabe ni por dónde le va a llegar a uno el siguiente golpe. Bueno, justamente esa palabra tribulación es la que define el sufrimiento y las pruebas del cristiano. Ahora bien, si el diablo no estuviese implicado en la prueba y solamente Dios está tratando con nosotros como un padre amoroso para formar en nosotros la imagen de su Hijo, pues qué bendición, hermanos. Porque estamos en un sufrimiento provocado por nuestro Padre Celestial que nos ama para un bien superior nuestro. ¡Qué bendición! Gloria a Dios por esos sufrimientos, hermanos. Ahora que pasé por mi crisis y mi prueba de enfermedad, escuché el testimonio de el papá de Steve Green. Ustedes conocen a este cantante cristiano, Steve Green. Y él daba testimonio acerca de su papá. Su papá fue un siervo de Dios que sirvió en Sudamérica muchos años como misionero. Y cuando él ya era anciano, él desarrolló la enfermedad del mal de Parkinson. Bastante avanzada la enfermedad a tal grado que
el tragar alimento representaba un enorme sufrimiento. Un bocado de alimento requería mucho tiempo para poderlo pasar y deglutir. Su hija, que estaba dándole de comer, al ver la dificultad que estaba experimentando su padre al pasar el alimento, empezó a llorar. Y su papá le dijo estas palabras: hija, no sufras, porque esto que estoy pasando viene de parte de Dios, y Dios es bueno. ¿Notan el poder de esas palabras de este varón de Dios? Hija, no sufras, porque esto que estoy pasando, este sufrimiento, viene de parte de Dios, y Dios es bueno. Hermanos, cuando uno pasa por una prueba en donde está en juego la vida, en donde uno siente que se le escapa la vida, uno recuerda estas palabras: Dios lo está mandando, y si Dios lo manda, está bien, porque Él es bueno. Esta iglesia de Esmirna iba a pasar una gran tribulación fuerte. Iban a ser encarcelados con la posibilidad de morir. Pero estaba bien porque Dios lo estaba mandando, y Dios es bueno. Pero otra razón por la cual, hermanos, no debemos de temer, y Dios nos manda a no temer, es porque la tribulación es pasajera. Note, ¿cuánto iba a durar la tribulación de la iglesia? Y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, esto parece parecernos un periodo muy corto de tiempo. Pero, hermanos, hay tribulaciones tan fuertes, tan agudas, que provocan un sufrimiento tan intenso, que muchas veces podemos pensar que esos 10 días pueden parecer 10 años. Estas 3 semanas de mi enfermedad, hermanos, fueron las 3 semanas más largas de mi vida. Fue una tribulación tremenda, pero gloria a Dios, hermanos. Podemos confiar. Y Dios lo que nos está diciendo aquí, hermanos, en este pasaje, es que la prueba no va a ser para siempre. Las pruebas, hermanos, no son para siempre. Las pruebas tienen su terminación. El Señor está diciendo aquí: no temas, la tribulación pasará. Ahora, esta pandemia, hermanos, que ya llevamos aquí, ya cumplió un año. Un día pasará. Un día solamente hablaremos de esta pandemia, hermanos, como un recuerdo. Y eso debe darnos aliento, hermanos. Un día esta prueba, esta tribulación que estamos experimentando, un día pasará. Ese es el primer mandato, el primer llamado divino que hace el Señor a la iglesia que pasa por tribulaciones. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Con qué actitud hemos de enfrentar las pruebas, hermanos? Con la actitud de Cristo, que Él enfrentó la cruz. Con valor, con gozo, poniendo toda nuestra confianza en el Señor. No sabemos qué venga mañana, hermanos. No sabemos si el día de mañana vengan más pruebas. Pero sea lo que tenga preparado el Señor para nosotros mañana, hermanos, hemos de enfrentarlo con gozo y con valor. Pero la otra, el otro mandamiento a la iglesia que está pasando por pruebas es: sé fiel. Sé fiel. Dice aquí: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quienes hemos pasado, hermanos, por el valle de sombra de la muerte, sabemos que es justamente en ese lugar en donde nuestra fe es probada. Ahí es probada nuestra fe, pero también nuestra fidelidad al Señor. El apóstol Pedro, instruyendo
a un grupo de hermanos cristianos que estaban padeciendo persecución, una terrible persecución, les dice lo siguiente en 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Note qué les está diciendo Pedro aquí a este grupo de personas, de cristianos, hermanos en Cristo que estaban amenazados de muerte por su fe. Los que padecen según la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que pases por tribulación, si es la voluntad de Dios que pases por persecución, dice aquí, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Díganle a Dios, Señor, si esta tribulación que tú has permitido que yo pase y que esté experimentando va a terminar en que tú me llames a tu presencia, encomiendo a ti mi alma, entrego a ti mi espíritu, pero dame fidelidad para hacerte fiel hasta el último suspiro de mi vida, hasta el último latido de mi corazón. Eso es justamente lo que está instruyendo el apóstol Pedro a estas personas. Ahora, esta expresión que se usa aquí en Apocalipsis de ser fiel hasta la muerte tiene dos implicaciones, hermanos. La primera es ser fiel durante toda tu vida, en este caso, durante todo el tiempo que dure la tribulación, hasta el día de tu muerte. Y la otra implicación, hermanos, que tiene esta frase es, sé fiel aunque te cueste la muerte. Sé fiel aunque te cueste la muerte. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, hermanos, y ya vimos esto en el libro de los Hechos, capítulo 7, él estaba siendo lapidado por dar testimonio valerosamente de Jesús. ¿Cuál fue su última oración en Hechos 7:59? Dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es un claro ejemplo de alguien que fue fiel hasta la muerte. Encomendó su espíritu al Señor Jesús y él perdonó a sus verdugos. Hermanos, ¿qué es lo que le dice el mejor esposo a su amada que está a punto de entrar en tribulación? Dos cosas. Pueden llamarle mandamientos, pueden llamarle llamamientos, como sea, pero son dos instrucciones que le da. No temas y sé fiel. Como iglesia, hermanos, estamos pasando por tribulaciones. Repito, hay quien está en duelo y está viviendo todavía su duelo de la ausencia de su ser querido que fue llamado a la presencia del Señor. Esa es una tribulación. No hay que olvidarnos de nuestros hermanos que han perdido seres queridos. Pero hay hermanos que en este momento tienen a familiares, familia muy cercana, hospitalizados. Hay otros que están ellos mismos padeciendo enfermedades. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como iglesia, hermanos? No temas. No temas, ¿por qué? Porque Dios es quien está en control. Él no ha dejado de gobernar su universo. Y no temas porque las pruebas no son para siempre. Las pruebas un día pasarán. Pero el otro llamado es sé fiel. Sé fiel durante toda tu vida. Y sé fiel aunque te cueste la muerte. No temas y sé fiel. Dos llamados divinos a la iglesia que pasa por tribulación, hermanos. No sabemos cuánto vaya a durar esta prueba.
No sabemos qué noticias después surjan en la semana, pero sabemos que nuestro Dios sigue gobernando y que la prueba, hermanos, que Él nos permite pasar, si Él la manda está bien porque Él es bueno. Solamente pidámosle a Él valor y fidelidad. Oremos. Padre, gracias por las pruebas. Es difícil entender, Señor, cuando estamos pasando por tribulaciones. Este pasaje de Santiago capítulo 1, donde nos dices y nos mandas: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El dolor, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, Señor, generalmente y usualmente no nos produce gozo. Pero si tú lo mandas, Padre, sabemos que está bien. Porque no hay ser más bueno y bondadoso que tú. Como iglesia, Señor, estamos pasando por pruebas y tribulaciones en diversas familias. Pero sabemos que no estamos solos, Padre. Fortalécenos en fe, Señor. Danos valor. Ayúdanos a cumplir ese mandamiento de no temas en nada lo que vas a padecer. Ayúdanos, porque por nosotros mismos no podemos, Padre. Pero también ayúdanos a cumplir el otro mandato, de serte fiel. Danos fidelidad, Señor. Hasta el último momento de nuestra vida. Y aunque el serte fieles nos cueste la vida, Señor, ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.